Hola, hola a todos nuestros amigos que nos ven una vez más, un nuevo episodio aquí en Aprendiendo y Desaprendiendo. Muy contentos estamos con José. Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Estamos bien? Bien, ¿Estamos contento. motivados? Sí, contento, gracias al Señor por este nuevo tiempo que estamos grabando para bendecir a las personas que nos oyen, nos Sí. ven. Nos gusta hacer esto, ¿no? Sí, de todas maneras cuando tiene que ver con la palabra del Señor. A mí me encanta por lo personal. Sí, porque es no quedarse con lo que ya sabemos. Esto es llevar un mensaje, quizás a algunas personas que están de repente con Dudas. dudas, Sí, interrogantes, sí. o que están pasando procesos y de repente no lo entendemos, cosas que quizás nosotros las hemos pasado, quizás no las hemos pasado, pero nos respaldamos con lo que nos dice Dios. Sí, y compartir esto que dice la Biblia, que lo que de gracia recibimos, dadlo de gracia. Y eso es lo que estamos haciendo, compartiendo pequeñas reflexiones, ejemplos, vivencias, y todo, como dices tú, respaldado por la palabra del Señor, y eso es lo que nos agrada y nos bendice y nos tiene contentos de Sí. estar haciendo la pega. Así, esto no es al azar. Así que gracias por estar con nosotros una vez más. Y vamos a ir al tema de hoy, que vamos a hablar costumbres versus legado. Qué buen tema. Sí, muy bueno. Sobre todo en el tema eclesiástico, que a veces construimos vida basada en solo costumbre. O en experiencias personales, ¿no? Sí, Sí. sí. Ahora, ¿qué podemos decir? Hagamos una introducción sobre esto. Las costumbres son las que quizás muchas veces vemos y que pueden olvidarse en el tiempo y Vamos no re- perdurar. Y Va- pueden cambiar. Sí, vamos repitiéndolo a veces por costumbre, como la palabra dice. Sí. Hacemos las cosas por costumbre, no hay revelación, no hay gozo en hacerlas, si no lo hacemos porque hay que hacerlo. O sea, un ejemplo de costumbre puede ser que yo antes del almuerzo o de algún aperitivo o algo así, oramos. ¿Ya? Eso Se transforma casi con una costumbre. es una costumbre. Sí, ¿Ya? porque Pero lo otro, un legado sería traspasarle, por ejemplo, al hijo o no sé, pues, a nuestra familia que nos ven, el amor. sí, o basado en ese mismo ejemplo, estar agradecido en todo tiempo. Sí, Que nos vean vivir una vida de agradecimiento. sí. Más que repetir una oración, como dices tú, a la hora de almuerzo, a la hora de que nos servimos algo. Que vean en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestra forma de vivir, que vean que hay gratitud en nuestro corazón. Eso Sí, es legado. ahora las costumbres son cosas que hacemos habitual, comunes y que podemos imitarlas. Ahora el legado es algo más profundo, algo que transforma Sí, y se llega a continuar en otra generación. sí. Y lamentablemente, Alan, muchas veces dejamos malas costumbres. Sí, Heredamos malas costumbres. Pero legado tiene que ver con transformación, con cosas que trascienden. con cosas que impacten la vida de nuestros seres queridos o aquellos que nos siguen o aquellos que nos ven y todo ese tema. Sí, es bueno porque, bueno, esto lo vemos reflejado en nuestras casas, más que todo, porque lo podemos ver en iglesias, en formaciones educativas, pero después se te puede olvidar. Sí, ahora, mira, hablaba con Rosario yo este tema ¿Ya? hoy día mientras lo volví a repasar, lo que íbamos a conversar y, y de verdad que la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos por costumbre. Por costumbre. Estamos tan acostumbrados a hacerlas que las volvemos a hacer, como levantarnos, como hacer ciertos ritos, incluso como dices tú, ir a la iglesia a veces se transforma en una costumbre, no en una relación. Sí, ahora, sí, buen punto, porque, por ejemplo, yo puedo tener la costumbre de eso mismo, de pedir la bendición, de ir a la iglesia, de creer en Dios, pero no puedo tener una relación quizás con al que le estoy orando. Claro.
Justamente porque se transformó en eso, en una costumbre. En ¿ya? una costumbre. No tiene ningún efecto, causa ni efecto. Pero una relación se supone que tiene que tener un efecto personal. Tiene que haber algo, tiene que pasar algo. Y lo triste de todo eso es que a veces en la vida vivimos acostumbrados a nuestros seres queridos. Tan acostumbrados que la vida nos pasa. Pero cuando hay relaciones humanas, relaciones me refiero matrimonio, padre e hijo, o todo tipo de parentesco, cuando hay relaciones la vida se construye más agraciada, con más deleite, con más gozo, porque la costumbre se va volviendo rutinaria. ¿No? Sí. Es como muchas veces dicen, ¿por qué voy al trabajo? Bueno, porque tengo que hacerlo. Por costumbre. Por costumbre, no porque me guste lo que hago, sino porque, bueno, en realidad tengo que hacerlo. Sí. Ahora, lo triste de todo esto es que nuestra relación con Cristo se transforma en una costumbre, sino en una relación viva y una relación que tenga estos sobresaltos de una relación. Sí, pues, expectativa de una relación con Cristo, pero es extraordinario, así que, pero bueno, aquí vamos a ver la diferencia entre costumbre y, como dices tú, Y legado. porque lo vimos en la Biblia, pues Alan, pasó. Sí, pasó en la Biblia en generaciones. Sí, se perdieron. Que se perdieron. Sí. Y hay un punto muy importante ahí, porque dice la Biblia que después que murió Josué, sí, toda la próxima generación se perdió. Pero ahí muchas veces comenzamos a buscar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si tú te recuerdas, antiguamente el jefe de hogar, el sacerdote, tenía la misión, no era una cuestión así opcional, tenía la misión de educar a sus hijos en la palabra de Dios, en los mandamientos. ¿Y qué es lo que fue pasando? Se fue relativizando, dejaron de hacer la pega como sacerdote y no le traspasaron todos los milagros, todos los sellos del Señor a la próxima generación, y dice que hubo una generación que no conoció, o sea... Pasa, a ver, llevémoslo, por ejemplo, en la vida diaria, alguien que no conoce a Dios, su vida normal. Hoy en día también no educan. Los padres ahora no están educando a los hijos. No están dejándolos vivir. Pero mira, hay formas de educar, porque me escuché hace muchos años, Pastor David Ormachea, que uno siempre está edificando. Siempre. Si estás callado, estás edificando. Si estás hablando, estás edificando. Y cuando hablamos de edificar, tampoco es meterle la Biblia a la fuerza a nuestros hijos. Y claro, no, o sea, no es así, sino es modelar. Los ancianos dejaron de modelar las vidas en Cristo o con la relación con Dios, y los hijos no comenzaron a ver eso, porque... Y pensar que Josué conquistaron tremendos líderes y llegaron a ver la tierra prometida. Pero para que vea que son hombres que tenían debilidades, pero a ver, lo triste de todo eso es que pensamos que solo la generación después de Josué es la que no conoció a Dios, pero si tú te fijas en la Biblia, vemos a los 12 jueces que vinieron después, que el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba, Dios los bendecía, volvían a pecar y volvían a hacer el mismo este ciclo, y fue justamente porque los líderes dejaron de enseñar la palabra, dejaron de instruirlo. Y fue un periodo no de una generación que son 40 años, sino que fueron 350 años. Wow. Que el pueblo comenzó a vivir cíclicamente. ¿Me entiendes? Cíclicamente, o sea, el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba, Dios los bendecía, el pueblo volvía a pecar y volvían al mismo ciclo. ¿Por qué? Porque no había una relación. Entonces, al meterle la palabra a nuestros hijos a la fuerza, eso no va a crear una relación con el Señor. Sí, es como cuando dicen, si puedes ser hijo de pastor, pues, no sé. Da lo mismo. Si no tiene una relación, se puede perder. Se puede perder y va a vivir a la manera del mundo.
Eso no, a ver, nada nos garantiza porque tu abuelo, tu abuelita, no, el tema, pero ahí va el tema legado, porque ¿qué es lo que va dejando? De la mano. Sí, pues, o sea, si la persona, si tus papás tuvieron fe, obviamente que tú vayas a copiar eso, y eso va hablando de un legado, va trascendiendo. Hay una, no sé si actualmente, pero leía que la fe es intencional. Se provoca. No es que sea como que la fe... Creo y al azar, sino que intencional. O sea, tienes que estar diciéndole, recordar que lo que ha hecho Dios en tu vida. Ya, sí te entiendo. Mira. No sé cuál es el versículo. Ya. Sí. No, mira, no lo tengo exactamente, pero en el libro de Nehemías, ¿Ya? cuando el pueblo pasaba conflicto, Nehemías, ¿cómo era la forma de animar al pueblo para que siguiera reconstruyendo los muros? Era decir, les decía, acordaos de las maravillas de Dios. Y ahí volvía, como dices tú, a encender la fe de ellos, y comenzaban a avanzar. Claro, como dices tú, la fe intencional. ¿Por qué? Porque es lo que dejó de hacer el pueblo de Israel. Dejó de comunicarle todas las maravillas que Dios había hecho. De hecho, cuando cruzan el Jordán, Dios les da una orden muy específica y le dice, quiero que pongan una roca o una piedra por cada tribu. ¿Te acuerdas tú? Sí. Y cuando sus hijos le pregunten, le dirán estas cosas. ¿Qué es lo que dejó de hacer el pueblo de Dios? Dejar de comunicar todo lo que Dios le había hecho. Lo guardaba. Entonces los hijos comenzaron a no tener esas experiencias que Dios había hecho con su pueblo. Y comenzaron a no tener esta relación. Es lo que pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber cuando estamos en problemas y cuando Dios nos da la salida del problema. Sí, pues no solamente porque... ¿Me entiendes? Sí. Sí. No una parte, no. No, ¿por qué? Porque ahí estamos diciendo que Dios es veraz, que sí podemos pasar algunas situaciones y que sí Dios está en medio de problemas, pero también decirles que Dios tiene el poder para cuando nos saca de estos problemas. Sí, ahora, por ejemplo, ¿cómo entramos en el área de repente del problema de la fe basado en costumbre? En lo que decíamos, muchas veces damos por hecho de que la fe es la fe nomás, pero no la trabajamos. Sí, mira, hay un versículo muy bueno que habla de esto, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y de verdad, mira, si incluso a nosotros nos ha pasado, si somos sinceros delante de Dios primeramente y de los que nos escuchan. No, más aún los que llevan más años. Sí. Que muchas veces fuimos a la iglesia porque había que hacerlo. Costumbre. Y creíamos que estábamos listos. De esa forma honrábamos a Dios. Agradábamos a Dios. Sí. Pero nuestro corazón, como dice la Biblia, estaba lejos, estaba en una preocupación, estaba, no sé, pues en mil cosas. Y esas son la fe, como dices tú, basada en costumbre. En costumbre. Porque voy a la iglesia, porque bueno, hay que ir. ¿Entendés? Como dices tú, oro al almuerzo, pero ¿realmente hay gratitud en mi corazón? ¿O existe esa fe de decir, gracias Señor, porque tú fuiste el que provees? Y me recuerdo de que, no sé, pues antes no tenía lo que tengo hoy. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, la fe basada... Y es más normal esa fe, basada en costumbre que una fe por legado. Es como lo que nos pasa con el tema de la oración. Muchas veces de repente oramos por... en lo personal, no solamente el almuerzo que vamos a comer, sino que, no sé, despertar un día y decir, tengo que orar. Bueno, es una rutina. Hay que orar, si no me va a ir mal. Igual tenemos que tener cuidado con eso. Es una línea muy delgada pero Dios, que es veraz y que lee todas las intenciones del corazón, ve cuando uno realmente ora con un corazón sincero. Por eso, Alan, no debemos orar como todos oran. Es una relación personal, porque a veces decimos, bueno, tengo que orar media hora porque dicen que hay que orar media hora. No, porque lo vaya a hacer obligado. Mejor ora el tiempo que tú estimes conveniente en tu relación con el Señor. Si es media hora, súper. Si es una hora, súper. Y si son 25 o son 10 minutos, súper. Pero es tu propia relación con el Señor. Que sea de corazón. Y que sea veraz.
que Dios pueda leer la intención de tu corazón y sea transparente. Sí, es como esas costumbres que creo que de repente se juega al filo cuando líderes mandan a orar a la gente por tantas horas. Porque creo que es como cuando el curita le manda a hacer cuánto penitencia o cuánto Padre Nuestro. Mira, te voy a dar un ejemplo de la fe basada en una costumbre. Y la vemos en muchos lugares, en muchas partes. Cuando la Biblia está abierta en algún salmo. También. Su fe está basada en una costumbre. ¿De qué? De que teniendo la Biblia abierta, piensan que la palabra de Dios va a ser efectiva. Cuando la palabra de Dios es efectiva es cuando la habita en tu corazón y tú la trabajas, vives esa palabra, ¿entiendes? Pero lo otro es una costumbre. Que el Salmo 91 me trae suerte o bendición. Sí, es como, por ejemplo, cuando te llaman, aquí la voy a... Bueno, algunos se van a sentir con uno. Cuando te llaman y te dicen, venga al altar a buscar la presencia de Dios, venga a buscar la gloria de Dios. No. Si la gloria de Dios, o la presencia de Dios, no habita en altares. No. Y nosotros somos los altares donde mora el Espíritu Santo, donde mora la presencia de Dios. Somos el templo. Entonces, de repente esos conceptos confunden a la gente. Entonces, esas son costumbres. Fe basada en costumbre. Sí, fe basada en costumbre y no legado basado en transformación. Transformación, sí. Sí, Por eso saberlo. Sí, y por eso es importante la relación personal. Sí. Totalmente, porque Dios no va a tratar conmigo como lo hizo contigo. ¿Entiendes? A ti a lo mejor Dios te va a desafiar a cosas mayores que a mí. Va a ser según tu fe. Y por eso es importante esto. Ahora, ¿cómo podemos ver el tema del legado? Porque es importante, porque a veces pensamos, bueno, ¿y qué puedo dejar yo? Sí. ¿Cómo construirlo? Claro. ¿Cómo trabajo esa parte? ¿Cómo trabajo esa parte? Bueno, primero yo creo que tiene que haber una entrega, una relación, como decíamos, y llevar nuestra propia historia. Es como nosotros lo hablamos de repente con Tania, que de repente cuando uno se casa, uno comienza a hacer su propia historia. Uh-huh. No es que tenga que seguir todo lo que tú vivías con tus padres y todo. O lo que viste, o lo que aprendiste. Entonces aquí es tomar la decisión, ¿qué voy a hacer con mi vida? Voy a llevarla por este lado, porque eso es lo que pasa también con las generaciones. Que bueno, esto lo hacía mi papá, pero era muy fome y no lo entendía. Claro. ¿Y por qué no lo entendía? Porque nunca hubo una relación, no tuvo un encuentro con Jesús en su corazón. Y yo creo que ahí se va construyendo, pero también los padres son muy importantes y fundamental en la vida, o los líderes en este caso, para que pueda haber un legado. Hay hasta legado en la música. Sí, totalmente. Entonces, eso puede trascender más aún cuando hay Biblia de por medio. Claro, mira, lo vemos en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 5, donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo de... Pero yo a veces me pongo a pensar, la abuela de él, tu abuela. Loida. Pues, sí, tu abuela, bonito nombre. Su madre se llama Eunice. Eunice. O sea, yo creo que ellas modelaron un estilo de vida para que Timoteo tuviera la misma fe. Porque no es algo de... Yo no te puedo decir, ya, pues, Alan, ten fe, Alan, ten fe. No, pues el tema es cómo yo educo mi fe. Primero, como dice el apóstol, viendo y siguiendo a otras personas de fe. Por eso es importante también los mentores. Los mentores. Sí. Porque ahí vemos muchas veces cuando no hay un mentor, es porque hay muchas falencias de legado en líderes y la gente va para todos lados, no construye bien sus vidas espirituales. Y también cuando hay legado también hay visión. Es que va de la mano, sí. Va de la mano, porque vamos caminando en una dirección. Oye, pero mira, este tema es muy bueno porque... Entonces, ¿cómo podríamos construir esto? Modelando vida. Modelando. Y modelando a veces pensamos que es, como te digo, es
repetirles versículos bíblicos a cada instante, y no es así. Mira, nosotros tenemos a Franco en la universidad, y sabemos que todo el mundo hace cosas chanta para poder sacarse el pago de las universidades, y todo el mundo te lo ofrece. Eso no pasa aquí en Chile. No, ¿sí? y cristianos y no cristianos, lamentablemente hay cristianos en el medio. Pero una forma de modelar un legado, Alan, es eso. Es decirle, no, nosotros somos gente honesta. Legales. Y vamos a pagar lo que haya que pagar, no vamos a hacer nada trucho. Estamos diciéndole que primero tenemos temor de Dios y que nosotros no trabajamos como el mundo trabaja. Sí. Entonces, cuando él tenga la oportunidad de decidir la vida, va a poder decir, va a tener dos caminos y va a decir, bueno, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que me ofrece el mundo, pero esto es lo que me enseñaron. Y así es cuando se forman los corruptos. Claro, pero ahí, como te digo, en el lado bueno vamos formando un legado. Sí. Y los hijos Los hijos de nuestros hijos también van avanzando. Hablábamos con Tania el otro día de decir, y Tania nos decía, no, yo no voy a tomar ningún atajo para tener cosas rápido, mentir. No, porque hay que caminar el camino que te toca. Y de eso han aprendido. Claro, entonces, ¿y qué va a pasar? Que nuestros hijos o tus hijos van a copiar el legado, es decir, no, de esta manera no lo podemos hacer, no vamos a tomar atajo, vamos a tener que caminar el camino correcto. Si no, se convierten en sal. Y no es una cuestión de decirle, no, ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden hacer esto otro, ustedes no pueden hacer aquí, sino que vamos poco a poco enseñando. De hecho, la Biblia habla de que en el libro de Deuteronomio dice, y repetirás estas palabras, pero cuando le estaba diciendo que repitiera ¿qué? Los 10 mandamientos. Sí. Está formando un legado en ellos, la forma de vivir que tenemos nosotros como creyentes. Sí, importante también romper ciclos generacionales. Uh-huh. Que muchas veces se cree llevar una vida correcta como llevaban nuestros padres, como llevaban nuestras generaciones atrás, pero he comprendido de otra forma el Evangelio. Por ejemplo, José con su abuelo, quizás, no sé, ¿quién habrá hecho la pega de mi abuelo? Ya, el abuelo. Mi abuelo, sí. Pero el abuelo quizás tenía cosas que usted no supieron poder apartarlas. Claro. De hecho, ¿qué rescato de mi abuelo? Que en todas sus enfermedades, mi abuelo estaba enfermo, pero nunca hubo una queja y siempre hubo gratitud en el corazón de mi abuelo hacia Dios. De hecho, se despertaba muy de madrugada porque vivía, los últimos años de vida vivió con nosotros. Ya. Y a las 5 de la mañana él comenzaba a cantar. Cantaba a Dios y agradecer. Y yo en ese tiempo tenía, no sé, 13, 14 años, 12 años, 13 años. Y decía yo, pero ¿de qué agradece? ¿Qué agradece si está enfermo? Si le pasa esto, yo no conocedor de la palabra. Pero hoy me doy cuenta de que el hombre tenía gratitud y entendía que la vida le era más fácil ser agradecido en medio de todos sus temas. Y fue sembrando algo en nosotros. Sí. Fue sembrando algo de Dios en nuestra vida. Bueno, y también yo creo que tenía cosas malas. Por supuesto que sí. Pero esa es la cosa que uno también tiene que quedarse. No arrancar todo. No, tomar lo bueno, como dice el apóstol Pablo, lo que me edifica. Sí, ¿para qué voy a copiar lo malo si lo malo tengo de más? Lo propio, sí, tenemos de sobra, y estar copiando lo malo no tiene sentido. Y como dices tú, también un líder, cuando vemos un líder, teníamos a nuestro obispo, que era un hombre de fe. Nuestro obispo era un hombre de fe. ¿Cómo no creer en eso? Y que eso fue traspasándolo él con su forma de vivir, su manera de vivir, de hablar. Sí. Entonces fue construyendo, y como estábamos hablando, Alan, de cómo se construye este legado en el libro de Deuteronomio, como te decía, y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, las atarás a ellas las repetirás estando en tu casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Esa es fe... ¿cómo se llama? No automática.
Provocaba. Provocada. Esa fue provocada. Sí, Sí. intencionada. Intencionada. Como dijiste tú al Sí, principio. Ya. Sí, así se Patenta va a esa concluir. palabra. Sí, patentada esa palabra. No fue intencionada. ¿Por qué? Porque está repitiendo. O sea, ¿qué nos queda a nosotros? Es decir, cuando hay problemas, por ejemplo, problemas económicos en nuestra familia, ¿qué debemos hacer? Dios va a proveer. Así El es. Señor, así como nos ha sacado otras veces, Dios va a estar con nosotros de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Provocando fe en tus Generaciones. generaciones y cosas tan pequeñas que van mostrando la fe que tus hijos van a ir copiando. Sí. Y obviamente si después tienes nietos y tienes la bendición de que conozcan. de desvaciarte en tus nietos, Sí. también, o sea, extraordinario. Buenísimo. Sí. Sí, o sea, podríamos seguir. Pero nos dicen ya que estamos listos. Damos gracias por estar una vez más con ustedes, primeramente, y ustedes con nosotros. Porque somos servidores, queremos ser parte de bendición en sus vidas Sí. y dejarles esta reflexión. Las costumbres pueden continuar, pero el legado es el que transforma. Sí, mira, Alan, generaciones. si podemos agregar lo último es, legado no es vehículos, casas, Sí, muy terreno, importante eso. propiedad, dinero. Legado tiene que ver con principios más allá de esta vida. Que esto traspase generaciones, porque un auto te va a durar a ti 20 años y se te va a echar a perder. Pero un legado va a trascender a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y como dice Dios, y a los hijos de tus hijos. Para O sea, conquistar. entonces Dios está preocupado de todo eso, y el legado va a influir en ti, en toda tu generación, así como lo hizo con Timoteo, en la abuela, en la mamá y en el hijo, y supuestamente si este iba a tener hijos, también iba a traspasarlo. Yo creo que esa es la mayor bendición y riqueza que tenemos los hijos de Dios, que podemos traspasar generaciones con legados. Así es. Damos las gracias y nos despedimos. Síganos en las redes sociales, compartan a otros, que Dios es bueno en estos tiempos. Chao, bendiciones. Dios les bendiga.